Bueno, profesor Gombrich, en este recuadro que usted está mirando, es un recuadro de diferentes fotografías que tuve la oportunidad de tomar en una visita que se hizo recientemente el año anterior a Alemania, particularmente a la ciudad de Múnich, al campo de concentración de Dachau, ¿sí? Eh, Quiero que usted mire la imagen, quiero que los demás también empiecen a vislumbrar, porque esta fue la puerta, esta puerta, ¿sí? Esta puerta que vemos acá reflejada, esta puerta de entrada a la muerte y al genocidio, fue algo que me causó mucho impacto. El ambiente siempre era un poco pesado, así fuera invierno, pues no estaba tan brusco en ese momento el invierno, pero al ver esa entrada, empezar a ver cada pasillo, cada lugar, ¿sí? Por ejemplo, los barracones donde ubicaban a los presos políticos, donde ubicaban a los primeros perseguidos por la condición judía, donde colocaron sacerdotes, donde colocaron a todos los que estaban en contra del nacionalsocialismo, de esas ideas retrógradas, pero que marcaban la vida de la sociedad alemana en ese entonces, pues le causó a uno muchas sensaciones de incertidumbre, cosas que lo hacen sentir uno tan mal porque es pensar sobre lo que la humanidad ha hecho de tal manera que es una crueldad terrible que uno pensaría que no podría existir. Esta puerta también que es de entrada a la zona de matanza más grande del campo de concentración de Dachau, como era la zona de desinfección, como la llamaban los alemanes, pero pues prácticamente era la zona de las cámaras de gas. Ver el campanario donde había una iglesia, esa convicción de lo religioso, o sea, el alemán era religioso, tenía principios católicos, pero se creía superior. Ver esos pasillos donde se encontraban, por ejemplo, las personas que tenían que recorrer a hacer sus trabajos forzados durante años y que desafortunadamente la mayoría de ellos, millones de ellos, perdieron la vida. Eh, esta imagen que le estoy comentando, pues me gustaría que la tuviera presente para que miremos dos cosas. Lo primero, pues unos pequeños, unos cortos videos que se hizo como reportaje audiovisual de la visita que tuvimos la posibilidad de hacer allá en Dachau, en el campo de Dachau en diciembre. Y después de ver esos videos, pues plantearle una pregunta, particularmente cuál fue su papel o cuál fue su rol durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por favor, vamos a mirar esa parte. Como les dije, pues Localizado a a 13 continuación kilómetros pues al aparece noroeste esta de imagen. Múnich, Espero que el se pueda campo de hacer la concentración reproducción del de video. Dachau Video muy fue corto de construido tres en minutos donde 1933 para se hacía la convertirse en el primer presentación campo de general por concentración parte oficial. mía como docente, Aunque pues en un obviamente principio interesado en la Dachau fue historia pensado para encerrar a y los sobre prisioneros todo pues en políticos, esta parte de pero la pronto historia comenzó a mundial, llenarse de judíos, poderla vivir y cristianos, poderla homosexuales y testigos de Jehová. vivenciar Entre en los años términos 1933 y académicos, pues fue 1945 espectacular fueron internados más de poder hacer como ese 200.000 recorrido. prisioneros de la que Entonces, murieron solo varias espero que decenas de lo miles, puedan ver y lo puedan aunque disfrutar lo más probable es que nunca se llegue a conocer reflexivamente, el número porque pues exacto. esa es la cuestión, siempre ser A lo largo de reflexivo 12 frente a las años, condiciones que en aparecen su día a grabadas día los y que prisioneros de aparecen campo aquí. realizaban trabajos forzados, ya fueran en proyectos de construcción y artesanía, construyendo carreteras, drenando pantanos o bien produciendo armamento. Al igual que en otros campos de concentración, en Dachau se llevaron a cabo numerosos experimentos en los que los prisioneros eran utilizados para probar nuevos medicamentos y diferentes técnicas que a menudo los mataban o dejaban lisiados. Los primeros prisioneros del campo de Dachau eran opositores, políticos del régimen, comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y en ocasiones también miembros de los partidos conservadores y liberales. Asimismo, los primeros prisioneros judíos fueron enviados al campo de concentración de Dachau por ser opositores políticos. En los años siguientes fueron deportados a Dachau cada vez más nuevos grupos: judíos, sintos, romaníes, testigos de Jehová, homosexuales,
sacerdotes, simplemente a raíz del pogromo de noviembre, la llamada Noche de los Cristales Rotos. 11.000 judíos fueron traídos al campo de concentración de Dachau. A partir de 1938, la agresión nacionalsocialista hacia el exterior se reflejó en la comunidad de prisioneros del campo. Después de la anexión de Austria en la primavera de 1938, ciudadanos austríacos fueron enviados como prisioneros a Dachau. En ese mismo año llegaron prisioneros provenientes de los Sudets. En marzo de 1939 siguieron los checos y una vez iniciada la guerra, prisioneros de Polonia, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Francia, etc. Los prisioneros alemanes terminaron por ser una minoría. El mayor grupo nacional era el de los prisioneros polacos, seguido de los prisioneros de la Unión Soviética. En total, más de 200.000 prisioneros de más de 30 estados fueron deportados a Dachau. Bueno, aquí en esta parte de la entrevista y del reportaje queremos hacer un ejercicio complementario porque es fundamental si estamos hablando de todos los elementos que constituyen la historia de principios del siglo XX, pues obviamente tenemos que reconocer en este caso particular lo que corresponde al papel desarrollado por la Unión Soviética, en este caso por la Rusia actual, en parte, desde su revolución. Recuerden que nosotros también lo trabajamos cuando arrancamos este año, los diferentes tipos de revoluciones y por tanto pues vamos a hacer énfasis en esta revolución. Vamos a hacer una breve presentación de qué fue la revolución rusa y en qué consistió y hasta dónde llegó. ¿Listo? Entonces miremos desde esta perspectiva. Entendemos por la Revolución Rusa a un conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, aproximadamente desde el año de 1917, aunque hay antecedentes previos a esta revolución. Recuerden que los antecedentes particulares fue todo el proceso formativo de los líderes de esta gran revolución que tuvieron pues obviamente influencia de autores europeos, en este caso alemanes como el caso de Karl Marx, para poder desarrollar pues una propuesta práctica de un ejercicio político, militar y obviamente de organización de un territorio y un estado-nación como fue lo ocurrido durante ese periodo revolucionario de 1917-1918. Esta revolución consistió en el derrocamiento del régimen monárquico, es decir, de los regímenes de reyes, reinas, como se conocían en muchos lugares del mundo, y la construcción de un nuevo modelo de Estado eh, organizado bajo una lógica de la posibilidad del cuarto Estado, es decir, del Estado obrero, de tomar posesión sobre la organización eh, nacional, sobre la organización política, económica de, de este territorio y organizarlo a partir de la doctrina y del pensamiento eh, llevado a la práctica por Vladimir Lenin en un estilo republicano, es decir, la posibilidad también de una organización por soviets y que estos fueran de una u otra manera también grupos que desarrollarían una política de organización de la propuesta socialista implantada por Vladimir Lenin. Eh, Esto luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Eh, Comúnmente, pues conocemos que la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos de 1917. Primero, pues la Revolución de Febrero, que es la revolución que puso
fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. Y la segunda, pues la Revolución de Octubre, en donde Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrotaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético, el Sovnarkom o Soviet del Comisario del Pueblo, reestructurando así al país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Entre ellos, pues Gombrich también tuvo pues sus cercanías, pero sobre todo muchas críticas a esta forma de organización política que cambió la dinámica del mundo, ¿sí? Ya no una lógica exclusiva del imperialismo capitalista, sino una lógica de la confrontación entre dos sistemas político-económicos como era el capitalismo y el socialismo. Despertó pues enormes simpatías en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo. Llevó a muchos procesos revolucionarios a nivel global, como los que conocemos del caso chino, de los posteriores casos también en Cuba, Nicaragua, para el caso latinoamericano, casos también como el de Vietnam, ¿sí? Corea del Norte, para que los tengamos presentes. Así como también tuvo enormes miedos y antagonismos una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego, las consecuencias que trajo particularmente la posición del poder de Stalin, eh, que fue un líder que generó otro proceso de totalitarismo de Estado, ¿sí? Que pues es una de las cosas que son discutibles y que a lo largo del siglo XX y en la actualidad pues todavía se mantienen esas discusiones, pero pues que hay que reconocer que su organización también tuvo una condición totalitarista en muchos de sus aspectos. De hecho, muchos hablan de un corto siglo XX, que es otra de las categorías que nosotros podemos decir, sobre todo cuando lo planteamos desde el posicionamiento del socialismo soviético. ¿Para qué? Pues para referirse al ciclo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y el ciclo cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Entonces, eso es digamos, un preámbulo importante porque la Unión Soviética jugó un papel importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue prácticamente quien decidió, aunque obviamente no podemos ser unicausales, pero fue uno de los componentes que permitió pues el fin de la Segunda Guerra Mundial y obviamente el fin del dominio nazi sobre Europa. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí para poder continuar con la entrevista. Bueno, doctor Ed Gombrich, continuamos con la entrevista después de esta breve pausa. Eh, Como le había mencionado, pues me gustaría saber cuál fue su papel durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió y qué nos puede contar? Bueno, sí es importante recordar un poquito, vamos a hacer memoria sobre esa época porque pues, para mí fue fundamental dentro de mi experiencia de vida. Mi tarea entonces consistió en escuchar la radio alemana y traducir al inglés sus programas mm, mm, para que supiesen que se contaba o que se silenciaba al oyente alemán. Así, curiosamente, viví los 6 años de esta terrible guerra de 1939 a 1945 desde las dos partes, por así decirlo, aunque de modo muy distinto. En Inglaterra veía la decisión, pero también la penuria, el temor por los hombres del frente, las consecuencias de los ataques aéreos y la preocupación por los azares de la guerra. En la radio alemana oí al principio solo gritos de triunfo e insultos groseros. Hitler creía en el poder de la propaganda, de los medios de comunicación, y su fe pareció
confirmarse mientras los éxitos de los 2 primeros años de la guerra superaron las expectativas más audaces. Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, extensas zonas de Rusia y los Balcanes fueron arrolladas, y solo la pequeña isla de Inglaterra, situada en un extremo de Europa, siguió ofreciendo resistencia. Aquello no podía durar mucho, pues la radio alemana anunciaba continuamente, en medio del resonar de trompetas, cuántos barcos destinados a llevar víveres y armas a los ingleses habían hundido sus submarinos. Pero después de que en diciembre de 1941 los japoneses atacaron y casi aniquilaron sin declaración de guerra la flota americana anclada en puerto, y Hitler declaró por su parte la guerra a Norteamérica, cuando las tropas alemanas fueron arrojadas del norte de África en el otoño de 1942 y derrotadas por los rusos ante Stalingrado en enero de 1943, y cuando las fuerzas aéreas germánicas demostraron su impotencia para impedir los terribles bombardeos sobre ciudades alemanas, se vio que no era posible vencer solamente con palabras y trompetas. Cuando Winston Churchill asumió el gobierno en Inglaterra, en un momento en que la situación era casi desesperada, dijo: "Solo prometo sangre, sudor y lágrimas". Y justamente por eso le creímos al mostrarnos un atisbo de esperanza, un poco de esperanza. No sé cuántos oyentes alemanes prestaron atención más tarde a las evasivas y promesas que yo escuchaba un día sí y otro también en la radio alemana. Solo sé que ni los oyentes alemanes ni nosotros sabíamos entonces nada acerca de los espantosos crímenes cometidos por los alemanes en la guerra. En aquellas tristes circunstancias debo y tengo que referirme aquí a lo que he escrito antes en este libro. Revisen si quieren la página 229. Se habla en aquel pasaje de los conquistadores españoles de México y se dice que comenzaron a exterminar allí y en otras regiones de América aquel pueblo antiguo y culto de los indios de la manera más odiosa. Este capítulo de la historia de la humanidad es tan terrible y vergonzoso para nosotros los europeos, escribí allí, que prefiero no hablar de él. Había preferido todavía más no hablar de ese gran crimen cometido en nuestro siglo, pues en esta entrevista va dirigida al fin y al cabo a jóvenes lectores y suele gustar ahorrarles lo más odioso. De eso se trata, pues, el lenguaje que manejamos en el libro. Pero también los niños crecen y deben aprender igualmente de la historia, la facilidad con que la difamación y la intolerancia puede transformar en inhumanos a los seres humanos. En efecto, los habitantes judíos de todos los países de Europa, ocupados por el ejército alemán, millones de hombres, mujeres y niños, fueron expulsados de su patria en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, transportados al este en su mayoría y asesinados allí. La radio alemana no contó, según he dicho, nada de ello a sus oyentes, y cuando, al acabar la guerra, 1945, se dieron a conocer aquellos hechos inconcebibles, me resultó casi imposible, al igual que a muchos de otros, creer en ellos en un primer momento. Pero por desgracia hay innumerables pruebas de la realidad de este crimen inaudito, y a pesar de haber transcurrido ya tantos años, es de una enorme importancia que no se olvide ni se disimule. No hay que olvidar los crímenes y los genocidios de la humanidad. En la mezcla de pueblos de nuestra pequeña tierra será cada vez más necesario educarnos para el respeto y la tolerancia, y muchas acciones mutuas, aunque solo sea porque los logros técnicos nos han ido aproximando progresivamente unos a otros. La guerra mundial demostró también este hecho, pues la reserva casi inagotable de la industria norteamericana de armamento, que favoreció asimismo a Inglaterra y Rusia, hizo inevitable el fin. Por más desesperada que fuera la resistencia ofrecida por los soldados alemanes,
Los ingleses y norteamericanos lograron desembarcar en la Normandía francesa en el verano de 1944 y avanzar hacia Alemania. Al mismo tiempo, los rusos persiguieron al debilitamiento del ejército alemán y en abril de 1945 alcanzaron finalmente Berlín, donde Hitler se quitó la vida. Esta vez no se habló ya de un tratado de paz. Los vencedores mantuvieron a Alemania bajo ocupación militar y el país quedó atravesado durante muchas décadas por una frontera rigurosamente vigilada que corría entre la zona de influencia de la Rusia comunista y las democracias occidentales. Es verdad que con la derrota de Alemania no había concluido aún la guerra mundial, pues faltaba todavía mucho para derrotar a los japoneses, que habían conquistado para entonces zonas enteras de Asia. Pero como no se podía prever un final, los norteamericanos utilizaron un arma totalmente nueva, la bomba atómica.